Ok, muy bien. A mí me gusta liderar con ejemplo. Listen, I love to lead by example. Así es de que yo voy a responder la primera pregunta So I will be responding the first question para establecer la pauta to establish the pace, y así continuar. and we're going to continue like that. Esta pregunta entró durante la semana We got this question during the week, y tiene que ver con Primera de Corintios 15:29. and it has to do with 1 Corinthians 15:29. Y dice así: si los muertos no serán resucitados, And it says like this: if the dead are not resurrected, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? then why do people baptize on behalf of those that are dead? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Why do it unless the dead are going to resurrect one day? Entonces la pregunta específica es: So the specific question is, ¿por qué dice allí el bautismo por los muertos? why does it say right there baptism for the dead? Ya que los mormones hacen eso basado en ese versículo. Since the Mormons do that based on this verse. Ok, esa es la pregunta. That is the question. Aquí viene la respuesta. And here comes the answer. En primer lugar, First of all, sí es un versículo controversial. it is a controversial verse. Ahora, no puedo yo decirle por qué los mormones lo hacen. Now, I cannot tell you why the Mormons do this. Lo que sí le puedo decir por qué nosotros como Iglesia de Cristo no lo hacemos. What I can tell you is why we as the Church of Christ don't do it. Una de las razones And one of the reasons es is porque es el único versículo en la Biblia que habla de eso. because it is the only verse of the Bible that speaks about it. Y dentro del orden doctrinal And within the doctrine order, no se puede sacar una práctica doctrinal basado en un solo versículo. you cannot get a doctrinal practice based on only one verse. Lo que se tiene que tomar en cuenta en este capítulo What you have to take in account es de in que el this chapter apóstol Pablo está enfatizando la resurrección de los muertos. is that Apostle Paul is emphasizing on the resurrection of the dead. Y él está usando diferentes ejemplos. And he's using different examples. Y llegó al punto And he came to the point donde él reconoció where he acknowledged que los corintios that the Corinthians, tenían esta práctica. they had this practice. Entonces, él tomó de lo que los corintios estaban ya haciendo So he took what the Corinthians were already doing para decir, to say, bueno, si no hay resurrección, well, if there is no resurrection, miren, then, aún estos paganos lo practican, listen, if there's no resurrection, look, even these pagans practice it, haciendo referencia a que ellos lo están haciendo, making reference to that they were doing it, no a que nosotros lo estamos haciendo, and not that we are doing it, ni mucho menos que nosotros lo debemos de hacer. nor much less that we should be doing it. Y luego reconozcamos Now let us recognize que la salvación that the salvation es personal. is personal. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra relación a nuestra fe Everything we do in regards to our faith es personal. is personal. Nadie va a entregar cuentas por el Señor. Nadie va a entregar cuentas de nosotros delante del Señor por nosotros. No one else is going to be accountable before the Lord on our behalf. Así es de que no se puede bautizar por alguien más So you cannot baptize yourself on behalf of someone else o creer por alguien or más. believe on behalf of someone else. Y para terminar, Now to finish this, algunos han interpretado este versículo como lo siguiente. some people have interpreted this verse as this. Escuche la diferencia. Please hear the difference. ¿Por qué las personas se harían cristianas Why would people become Christians inspiradas por creyentes que ya murieron inspired by believers who already died si no hay resurrección? if there is no resurrection? Esa es otra manera que también se pudiera ver ese versículo. That's another way you could also see this verse. Pero como hijo de Dios, But as a child or son of God, no practicamos tal cosa. we do not practice such thing. Esa es la respuesta a esa pregunta. That is the answer for that question. Muy bien, esta primera pregunta es para ti, Luis Monroy. This first question is for myself, La pregunta es, and the question is, ¿cuál es algo con lo que muchos cristianos luchan, what is something that many Christians battle with, pero rara vez admiten públicamente? but very rarely do they admit it publicly? Adelante. La respuesta para mí es The answer for me is que muchos cristianos is that many Christians, tenemos luchas, tenemos batallas, we have battles, we have struggles. y muchas de esas puede tratar con ansiedad, con depresión. A lot of that has to do with anxiety, with depression.
Y no sé por qué, pero dentro de la iglesia And I don't know why, but within the church, creemos que esto no lo podemos confesar. we think that things like those we cannot confess or admit to. Porque decimos que no queremos declarar cosas Because we say that we don't want to declare things para que éstas se manifiesten. so that these things will be manifested. Pero la verdad es But the truth is que vivimos en un cuerpo carnal. that we live in a carnal body. Y la verdad es que Jesucristo nunca negó And the reality is that Jesus never denied que en este mundo tendríamos aflicciones. is that in this world we would have affliction. No estoy diciendo que esto venga de Dios, I'm not saying that this comes from God, pero sí estoy diciendo que esto no se trata de que lo declares o lo decretes. but this is not about whether you're going to declare it or decree it. Muchas ocasiones esta es tu realidad. At times, this is your reality. Estás pasando por una enfermedad, You're going through a sickness, depresión, depression, ansiedad. anxiety. Eso es real. That is real. Pero también es cierto But it's also true que Jesús nos dejó la iglesia that Jesus left us the church para que juntos, para que todos juntos so that together pudiésemos salir adelante. we may all come forth. La Biblia dice The Bible says que si alguno tiene alguna carga, that if someone has a burden, que nos ayudemos mutuamente a that llevar we esas should cargas. help each other. La Biblia dice que fierro con fierro se afila. The Bible says that iron with iron sharpens. Entonces, no estoy diciendo que vayas por el mundo diciéndole a todo mundo, I am not saying for you to go around the world just telling everyone, pero ¿acaso no es cierto but isn't it true que cuando alguien nos pregunta cómo estás, that when somebody asks, hey, how are you? como automático, Automatically, siempre decimos, oh, estoy bien? we all say, oh, yeah, we're fine. 100% decimos estoy bien, 100% of the time we say, yeah, we're fine. pero la verdad es que no siempre estamos bien. But the reality is that we are not always okay. Entonces, en la Biblia miramos muchos ejemplos In the Bible, we see many examples de personas que pasaron por enfermedad, of people that went through sickness, que Jesús llegó a ellos that Jesus came to them y los sanó. and healed them. Acá hace unas semanas hablamos del caso de un hombre A few weeks ago, we spoke about a man. que estaba ciego. He was blind. Usted conoce la historia, You remember the story. pero esa ceguera But that blindness, era para que el poder de Dios it was so that the power of God se manifestara would be manifested. y el nombre de Jesús o el nombre de Dios And the name of Jesus fuera glorificado. would be glorified. ¿Qué le estoy diciendo? What am I Si saying? usted niega sus síntomas, If you deny your symptoms, ¿cómo se va a glorificar Dios en medio de ellos? how is God going to glorify in the midst of them? Muchas veces decimos todo está bien, At times we say, yeah, everything is fine. pero a veces somos buenos para ponernos como una careta. But at times we're very good about putting on a mask. Yo lo que le quiero decir What I want to say is es que la voluntad de Dios no es que usted permanezca ahí. the will of God is not for you to stay there, remain La there, voluntad de Dios no es que usted esté pasando por eso, nor for you to be going through that. pero la voluntad de Dios sí es que busquemos ayuda But the will of God is for us to seek help y que seamos humildes, and for us to be humble, reconozcamos recognize que necesitamos de Él. that we need of Him. Tenemos un grupo suficientemente capacitado We have a team that is equipped para poder ayudarlo to be able to help you y salir adelante de ese problema. and come out victorious from that. No importa cuál sea la situación. It doesn't matter what the situation is. Amén. Thank you. We're very good. Esa segunda pregunta The second question es para el apóstol Noki is for Apostle Noki. y la pregunta es esta. The question is, ¿Qué pregunta acerca de Dios te daba miedo hacer? what question about God were you afraid of asking? Yo creo. Is it on? ¿Es it on? ¿Este? ¿Cuál? ¿Dos? Ok. En esta pregunta, In this question, solo quiero decir hello a todos. en primer lugar, saludos a todos. Qué bueno que están con nosotros. I'm glad that you are here with us. Y yo sé que hoy va a ser de mucha bendición. And I know that today is going to be a great blessing. So, esta pregunta, This question, vinieron dos preguntas two questions came a mi mente to my mind. y después hice varias preguntas a varias personas y me contestaron lo mismo que yo estaba pensando. I asked the same question to a couple of people and they answered what I was thinking. So, una de las preguntas que a veces
no le preguntamos a Dios o nos da temor preguntar a Dios one of the questions that we are afraid to ask God es, ¿me amas is, do you love me así como soy? just as I am? ¿Me amas con tanto error? Do you love me even though there's so many mistakes in me? Y muchas veces preguntamos eso And at times we ask that porque yo creo que ponemos nuestro pensamiento because we put our thought en lo que alguien más ha dicho de nosotros. in what somebody else has said about us. Y ponemos a Dios And we place God en esa misma posición in that same position de un ser humano. as being a human being. Entonces, cometí un pecado So I committed, I sinned. y ahora, ¿será que Dios me sigue amando? And then we ask, is it possible for God to continue loving me? Porque mi papá o mi mamá o mi cónyuge Because of people around me, me condenan. they condemn me. Seguro que Dios no me ama. Surely God doesn't love me neither. Pero la palabra de Dios dice But the word of the Lord says que Él es amor incondicional. that He is love, unconditional love. Y la otra pregunta que vino a mi mente And the other question that came to my mind es aquella pregunta que le hacemos a Dios. is that question that we ask God. Si eres tan bueno, If you are so good, si eres tan bondadoso, if you are so good, porque hay tanto dolor en el mundo, why is there so much pain in the world? porque tanta gente sufre. Why so many people suffer? Pues esta semana yo estaba leyendo en Eh. Jeremías. And this week I was reading in Jeremiah. Y I don't know why I never bring my glasses. Nunca traigo mis lentes. Pero en Jeremías 44, Ay, mi amor. thank you so much. Somos uno, compartimos la Amen. misma- La misma prescripción. same prescription. So, en Jeremías 44 dice así. Jeremiah 44 says, Yo sé que solo tengo como medio minuto nada más. I know I'm down to 30 seconds. Híjole, una y otra vez les envié a mis siervos los profetas para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto. And the Lord said for them not to continue doing these abominable things that I myself detest. Pero ellos no escucharon ni prestaron atención, But they did not pay attention. no se arrepintieron They de didn't sus repent maldades, of their evilness, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses. but they continue to offer incense to other idols. Por eso mi ira se derramó And that is the reason why my wrath was poured. y encendió mi furor. And my anger was like lit. So yo creo que muchas veces So I believe that many times las cosas que suceden the things that happened es porque is ya because hay la naturaleza humana. number one, the natural being, Y cualquier cosa que pase como un temblor, or anything that happens, for example, an earthquake, con algo que suceda en un país, or something that happens in a country, siempre decimos, ¿y dónde está Dios? we always ask, well, where is God? Dios está en su trono. God is in His throne, Yo estoy seguro, and I am estoy sure, segura I'm sure que Dios ya ha dado una alerta, God had already given an alert. ya Dios ha dado una información He had already given an information a sus hijos to His children. para seguir So to la instrucción que Él está dando. to continue or to do the instructions He has given. Es como un padre It's like a father que le dice a sus hijos, that tells his children, te vas a caer, you're going to fall. no te subas que te vas a caer. Don't climb on that, you're going to fall. Es una alerta. It's an alert. Cuando el niño se cae, When the child falls, se cae. he falls. Igualmente es con Dios. Same thing is with God. Muchas veces vemos tanto dolor, At times we see a lot of pain, pero en medio de todo eso, but in the midst of all of that, siempre Dios tendrá misericordia. God will always be merciful. Si hay alguien que busca la misericordia de If Dios. there's someone that seeks for God's mercy. Very good. Muy bien. Esa pregunta es para Henry. This question is for Henry. ¿Puede la misma iglesia alejar personas de Jesús sin darse cuenta?
Can the church itself drive away or separate people from Jesus without realizing it or noticing it? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas Before gracias anything, good afternoon. gracias por la oportunidad. En una respuesta concreta y siendo muy pragmático en mi respuesta, In a very concrete answer, and being very direct in my answer, sí. the answer is yes. Ahora explico por qué. Now let me explain why. De hecho, eso es algo que el Nuevo Testamento advierte muchas veces. As a matter of fact, that's something that the New Testament warns us about. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver en cierta manera que la iglesia puede alejar a una persona de la persona de Jesucristo? How can the church actually do that? Bueno, basándome en la Biblia, According to the Bible, muchas veces aquello que hace que las personas empiezan a perder el rostro de Jesucristo what causes people to begin to stay away or depart from Jesus es cuando se empieza a perder el enfoque. is when we begin to lose the focus. Por ejemplo, cuando la iglesia se empieza a preocupar más por la liturgia, For example, when the church begins to concentrate more on the rituals, más sobre las actividades, more about activities, y en cierto modo eso viene a sustituir and in certain way that begins to substitute a lo que realmente significa estar buscando la persona de Jesucristo. what truly means to be seeking for the person of Jesus. De hecho, Juan capítulo 5, versículo 39, John 5, verse number 39, Jesús les advierte esto a los religiosos en ese momento. Jesus warns about this to the religious leaders. Y cito porque dice lo siguiente: It says the following: ustedes estudian las escrituras You study the scriptures porque ustedes piensan que en ella van a hallar vida. because you think that in them you're going to find Pero life. las escrituras dan testimonio de mí. But the scriptures, they give testimony of me. Pero ustedes no quieren esa vida. But you don't want that life. ¿Qué es lo que estaba revelando Jesús en ese momento? What is Jesus revealing in Que- that moment? Que como iglesia muchas veces podemos conocer mucho de Dios. That as a church at times we can know a lot about God or Jesus. Quiero hacer una aclaración de iglesia en general, no la iglesia esta. Let me make a clarification. Well, I'm not talking about specific this church, but the church overall. Y se pierde y cuando uno cae en esa religiosidad, And when the church falls in that religiousness, ahí es donde uno empieza a pues querer llegar un domingo y tener vida de iglesia, coming into a Sunday and having a life of church, pero pues el resto de la semana uno pues no vive la vida con esa intimidad con Jesús. and the rest of the week you don't live that life out in relationship with Jesus. Entonces, para concluir con mi respuesta, So to finish off my answer, Apocalipsis capítulo 2, Revelation chapter 2, Jesús viéndose como el cordero, Jesus seeing himself as the lamb, le hace esa reprensión a la iglesia de Éfeso. he rebukes the church of Ephesians. Y es interesante And it's interesting cómo Jesús hace mención de todo lo bueno que esta iglesia había hecho. how Jesus mentions all of the good things that this church had done. Menciona, conozco tu arduo trabajo. He says, I know your hard work. Menciona que cuidas la doctrina. You protect the doctrine, Menciona que eres que tienes amor, that you have love. pero él menciona y dice, pero hay un pequeño detalle, But then he says, there's one small detail, que has dejado o olvidado a tu primer amor. and that is that you have forgotten your first love. Entonces, tenemos que de tanto en tanto So then we have to go from one step to another. tenemos que ser pues ahí pienso que
tener esa retroinspección cada to uno. continuously, reflect on our lives, Y como líderes ver si nosotros estamos mostrando a la persona de Jesús and as sons of God, is ask ourselves if we are representing o the person of estamos- Jesus, o estamos solo cuidando pues todas nuestras actividades. or we're paying more attention to what we do activity-wise. Gracias. Thank you, Henry. Muchas gracias, Henry. Muy bien. Esta pregunta es para Jen. This question is for Jen. ¿Puede alguien amar a Dios Can someone love God y aún así luchar con ansiedad, depresión o dudas? and still battle with depression, anxiety, or doubt? I'm referring to my notes. Muy bien, I voy a made sure to referir a write mis everything notas. down. Short answer is yes. La respuesta corta es sí. And just as we get sick, Así como nos enfermamos, we also have things such as depression and anxiety así también existen las cosas como depresión y ansiedad, because we're human. porque somos humanos. We experience trauma, Experimentamos trauma, grief, luto, sadness tristeza because of the things that we experience in our lives. por las cosas que experimentamos en la vida. And in the scripture, Y en las escrituras, Jesus even went through deep anguish. aún Jesús experimentó angustia profunda. And so that's an example that even if Jesus went through that, Es un ejemplo de que aún Jesús mismo pasó por ello. we shouldn't feel shame, just like Luis talked about, Nosotros no deberíamos de sentir vergüenza, así como lo mencionó Luis, because we're human too. porque nosotros somos seres humanos también. Faith and emotions can coexist. La fe y las emociones pueden coexistir. Someone can deeply trust God, Alguien puede profundamente confiar en Dios and you can still be battling panic attacks, y aún puede estar experimentando ataques de pánico, uncertainty, incertidumbre and sadness. y también tristeza. But just as we are human, Pero así, también como somos humanos, we also need to check what we're feeding our heart and our mind. también tenemos que reflexionar en lo que nos estamos alimentando en nuestra mente y en nuestro corazón. And I have a verse. Y tengo un pasaje acá. A good man brings good things Un hombre bueno trae buenas cosas out of the good stored up in his heart. de los tesoros de su corazón. And an evil man Y un hombre malo brings evil things out of the evil stored up in his heart. trae cosas malas de lo atesorado en su corazón. For the mouth speaks what the heart is full of. Porque la boca habla de la abundancia del corazón. And that's from Luke 6:45. Y eso es de Lucas 6:45. And basically that means everything that you watch, Y básicamente eso significa que todo lo que usted mira, listen to, todo lo que usted escucha, that's what you're ministering to your life. eso es lo que usted está alimentando a su vida. So we need to be careful of Así es de que tenemos que tener cuidado de todo ello. Amén. Very good. Vamos bien, vamos bien. Esta pregunta es para Manuel. Manuel, This one is for Manuel. ¿cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo honrar a Dios How can I honor God en mis finanzas in my finances cuando apenas estoy sobreviviendo? when I am just surviving? Esa es una buena pregunta. That is a very good question. ¿Cómo podemos honrar a Dios How can we honor God cuando apenas nos alcanza? where we barely even have enough? La palabra nos enseña The word of the Lord teaches us que debemos de ser muy buenos administradores. that we must be good stewards. Pablo dijo, sé vivir en abundancia Paul said, I know how to live in abundance, y sé vivir en escasez. and I also know how to live in lack. Quiere decir, What that means, lo que está diciendo Pablo, what Paul is saying, es de que no que vivía en escasez. it doesn't mean that he was actually living with lack. Lo que él está diciendo, sé administrar lo poco. What he was saying, in fact, is I know how to administer the little that I have,
así como administro lo poco, in the same way as I administered the little, también puedo administrar lo mucho. I can also administer the much. Entonces la palabra nos enseña que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. So the Bible teaches us that if you are faithful in the little, then he will entrust you the big. Tiene que ver en qué te has convertido cuando vienes a los caminos de Dios. It has to do in what you have become when you came to the Lord. Yo entiendo el día de hoy que Dios nos ha llamado para ministrar. I understand that the Lord has called us to minister. Y hablando de finanzas, necesitamos saber vivir And it's speaking about finances, we need to learn how to live con el 90% del que Dios bendice. with the 90%, which is what the Lord blesses. Una pregunta que tal vez yo les pueda hacer, ¿será que si Dios te pide el 10%, A question that I have is, if God is asking you for 10%, crees que no vas a poder vivir con el 90%? do you think that you're not going to be able to live with the 90%? Esto tiene que ver con administración. That has to do with administration. Puedes recibir el 100%, You can receive 100%, pero si no eres un buen administrador, but if you are not a good steward, no te va a alcanzar. you're not going to have enough. Entonces, si puede uno servir a Dios So yes, you can serve the Lord con lo poco with the little y con lo mucho. and also with a lot. Very good. Muy bien. Esta pregunta es para el pastor Omar Mendoza. This question is for Omar Mendoza. Se distrajo. I'm so sorry. This question is for Omar Mendoza. ¿Qué hago cuando las relaciones familiares se vuelven emocionalmente agotadoras? What do I do with family relationships become or turn emotionally tiring? Yeah, agotadoras. Sí, ok. Wow. Después de un buen ratito, ¿verdad? Me Ay, no. tendrían en paciencia aquí. ¿Otra vez me puede repetir la pregunta? Can you repeat the question again? Ok, voy a también hacer uso de mis notas I'm also going to look into my notes porque la verdad es de que esta pregunta because the truth is that this question, que la verdad cuando la familia tiene mucho que ver en las relaciones familiares, when the extended family has a lot to do with the family itself, tiene mucho que ver muchas veces con mucho de lo que muchas veces nosotros padecemos. it has to do with what we are weak in. Es un poco con codependencia. You know, then we begin to exercise Y codependency. este tema es un poquito profundo, And this question is very profound, pero voy a tratar de resumirlo. but I'm going to make it quick as possible. Porque cuando tenemos a familias que muchas veces nosotros demandan mucho tiempo, Because when we have family members that demand so much time for us, emocionalmente son muy agotadoras emotionally they're very tiredness y nos drenan bastante emocionalmente. and they drain us emotionally. Y uno de los problemas que muchos de nosotros tenemos And one of the challenges that a lot of us have es que no sabemos decir no is that we don't know how to say no por el qué dirán, because we're concerned about, man, what are they going to say? por el que nos vean con ojos de somos malos o eres malo. That they might look at us and say, man, you're mean. Y ojo con esto, And keep an eye on this. muchas veces At times, usan la palabra y eso que eres cristiano. and they'll use words like, oh man, and that's that you're a Christian. Y eso más como que no ayuda. And that doesn't help. Entonces yo creo que uno debe de poner límites And I believe that you must put limits en las familias in families que muchas veces nos drenan that at times drained us, y muchas veces no sabemos cómo responderle. and at times we just don't know how to respond to that. Entonces nosotros como hijos de Dios, We as sons of God, aún me recuerdo que en la Biblia Jesús I even remember in the Bible, Jesus himself, ponía ciertos límites a las personas he would also put limits to people. y no tenía duda decir no. He would not think twice about saying no.
Pero realmente nosotros como personas but we as people, no sabemos cómo diferenciar o poner ciertos límites. we don't know how to set those limits. En las familias, especialmente cuando son muy cercanas, In family, especially when they're very close to us. y eso hace que nosotros And that causes for us nos volvamos muchas veces codependientes. become codependent of them. Y el decir que no, yo creo que es lo que debemos de regalarnos. And to be able to say no is a gift that we should give ourselves. Aun y cuando sea un hijo o una madre. Even if it's maybe a mother or a son. Porque primeramente es nuestra salud emocional. Because we need to, our priority is our emotional well-being. Y después de allí, And then after that, poder ayudar a la familia. to be able to help the family. Very good. Amen. So good. Amen. Okay. All right. Voy a sacar una pregunta de hoy. I'm going to get a question that we received today. Y ya que esperaste un buen tiempo, Omar, Since you waited for a long time, Omar, no te voy a hacer esperar más. I'm not going to make you wait any longer. Aquí va la pregunta. Here comes the question. Okay. Let's hear it. ¿Tengo que aguantar a mi esposo hasta la muerte? Must I put up with my husband till we die? Ahora, pero aquí hay una primera parte a la pregunta. Now, there's a first part to this question. Y por eso, si no estoy casado por la iglesia, tengo que aguantar a mi esposo hasta la muerte. If I'm not married by the church, should I put up with my husband until we die? Voy a contestar la primera parte I'm going to answer the first part, y luego tú contestas la segunda. and then you answer the second part. ¿Esposo ¿Cuándo? o esposa? Cuando una persona se casa Listen, when a person gets married por lo legal, legally, eso Dios lo ve. God sees that, La iglesia bendice, and the church blesses. pero cuando uno está delante de un juez o firma el papel legal, But when one becomes before a judge or you sign that legal paper, ese casamiento Dios lo ve. God sees that marriage, Y eso es lo que Dios honra. and that's what God honors. Por eso es de que cuando una persona se quiere divorciar, That's why when a person wants to get divorced, no puede decir, ok, gracias por estar conmigo, ahí nos miramos después. you can't be like, oh, thank you for being with me for this time, I'll see you later. No, tiene que haber igual un papel de divorcio. No, in the same way, you must have a divorce paper. Entonces, esta persona está casada. So this person is married. La pregunta, Omar, es, Now the question, Omar, is, ¿tengo que aguantarlo hasta la muerte? must I put up with him until we die? Bueno, la respuesta corta es no. The quick answer is no. No creo que Dios nos creó para que nosotros suframos. God did not create for us to suffer. Obviamente esto tiene que depender en cada caso, ¿no? Now, obviously, this depends on the specific case. Y hay muchas preguntas. And there's a lot of questions. Una de las primeras es ¿por qué se casaron? The first question would be, why did you get married? Yo creo que muchas veces nosotros nunca hacemos preguntas cuando empezamos una relación. One of the challenges is that when we're getting to get to know each other, we don't ask the proper questions. Y muchas veces nos unimos And at times we get married por emociones, out of emotions, atracciones attractions, o muchas veces beneficios. or at times even benefits. Y muchas veces no vemos lo que hay dentro de la persona. And we don't see truly what's inside the person. No, muchas veces no analizamos y observamos daños emocionales que hay. At times we don't identify emotional damages that the person may have. Y muchas veces también no hacemos preguntas o no tenemos preguntas hacia la persona We don't ask the specific questions que muchas veces por miedo a tal vez alejar a la persona. because we're afraid that the person might leave us. Entonces no deberíamos de aguantar So we should not put up with that person porque nosotros deberíamos de pedir ayuda.
because we should ask for help. Por ejemplo, hablando de límites. We're talking about limits again. ¿Se puede imaginar usted vivir en un ambiente Can you imagine yourself living in an atmosphere donde usted siempre hay menosprecios, rechazos, where there's always rejection, a belittling, donde muchas veces hay gritos ofensivos, daños verbales? where there is verbal abuse, emotional abuse? ¿A quién le gustaría vivir esa vida? Who would like to live that kind of lifestyle? Si usted dice, bueno, pues a mí me tocó, You might say, well, that's me. pues yo creo que no es correcto que usted pueda vivir así. It's not correct for you to live that lifestyle. Y uno de los errores que muchas veces nosotros cometemos, And one of the mistakes that we make que conociendo a Cristo, is that knowing Jesus, decimos es que es la cruz que Dios me dio. some say, well, he or she is the cross that I have to bear. Y eso no es de Dios. And no, that is not from God. Eso no es de Dios. That is not from Yo God. creo que Dios quiere que nosotros vivamos en paz God wants us to live in peace y en bendición. and under the blessing. Pero a veces cuando ya estamos en una relación o en un matrimonio, But at times when we are already in a marriage, no sabemos cómo proceder. we don't know how to proceed. Y es por eso que necesitamos buscar la ayuda. And that's why we need to seek for help. Y quiero hacer esto rápido, pero en mi caso, And I want to do this real quick. In my case, yo tuve la oportunidad de tener un reinicio o una nueva oportunidad. I had the opportunity to start over again. ¿Se puede imaginar que yo trajera todos mis daños y temores a mi nuevo matrimonio? Well, can you imagine if I was to bring all of the damages from my first marriage O esas dudas? or those doubts? Iba a explotar. It was going to explode. Iba a suceder lo mismo. The same thing was going to happen. Pero tuve que aprender But I had to relearn y hacer como una reprogramación and reprogram myself de mi vida of my life para que por la gracia de Dios ahorita so that by the grace of God now, ya estemos casi a los 19 años. that we're now with my new wife 19 years. ¿Se puede imaginar que yo trajera todos esos daños a esta nueva relación? Can you imagine if I would have brought all of those damages to this new relationship? Entonces yo creo firmemente So I believe truly que usted o cualquier persona you or whoever no puede vivir una vida soportando al cónyuge. should not live a life putting up with the spouse. Necesitamos sanar heridas, We need to heal those wounds, buscar ayuda to look for help, y poder hablar and be able to speak de todos esos daños que traemos of all of those damages that we have, para poder vivir mejor. so that we may live better. Eso sería mi respuesta. Amen. Y para ampliar, todavía no aplaudo. Don't Y- clap yet. Y para ampliar, Now to amp on this, la Biblia dice, the Bible says, Jesús hablando, Jesus speaking, de que aunque el divorcio no es la voluntad primaria de Dios, that although the divorce is not the primary will of God, aparte de lo que el pastor Omar acaba de describir, aside from what Pastor Omar just described, donde existe abuso físico, verbal, where emocional, there's verbal, physical, and emotional abuse, aparte de ello, aside from that, también existe la infidelidad, there's also infidelity, en la cual Jesús mismo dijo in where Jesus himself said que es razón para el divorcio. that that's reason enough to get divorced. Thank you. Gracias. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Están bien? Are you guys okay? ¿Sí? ¿Le está bendiciendo esto? Is this blessing you? Thank you. Miren, aquí Listen. vienen las preguntas. Qué bueno. This is good. Ok. Voy a leer esta a ver. I'm going to be reading this one to see. Oh, esa está buena. This one's good. Todas están buenas. They're all good. ¿A quién se la hago? Let me see. Who do I ask? I'm going to ask you, Luis Monroy. ¿Es el tiempo de Dios Es- cuando una persona muere por causa de un vicio y sin Cristo? Is it the time? Is it God's timing when a person dies Because of a addiction por causa de una adicción and they don't have Christ in their lives? y no tienen a Cristo en su vida? La respuesta corta es no. The short answer is no. Well, the question was, ¿es la voluntad de Dios? That's right. Okay, la respuesta es no. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de, Is a time. la respuesta es no. The answer is no.
Podemos ir a la Biblia, We can go to the Bible donde la Biblia dice que la voluntad de Dios where the Bible says that the will of God es que nadie perezca, is that no one would perish, sino que todos vengan al arrepentimiento. but that everyone would come to repentance. Y de esta manera, And in this way, que Dios nos entrega la vida eterna. is that we earn, that we receive eternal life. Ahora, por causa de la desobediencia del hombre, Now, because of man's disobedience, por causa de la dureza del corazón, because of the heart being hardened, es que nosotros provocamos estas cosas. is that we provoke those things. Recuerden que Dios nos creó, Remember that God created us. puso en nosotros un cuerpo, un alma y un espíritu, He put in us a spirit, soul, and body. pero nos puso en esta tierra. And He placed us on this earth. Y estamos expuestos a todo And we are exposed to everything lo que esta tierra tiene para ofrecer. that this earth has to offer. Él nos dio un libre albedrío. He gave us a free will. Obviamente el deseo y el anhelo de Dios Obviously, God's will for us es que nosotros lo elijamos a Él. is that we would choose Him. Pero también nos dio la elección But He also gave us the election que si no lo queremos hacer, that if we don't want to do it, pues nos deja vivir una vida así. He lets us live a life like that. Una vida de adicciones A life of addiction, es una vida de miseria, it's a life of misery. es una vida de pobreza, It's a life of poverty. es una vida de enfermedad, It's a sickness de daños. of damages. Y sabemos que y es una vida de mentira. And it's also a life of lies. Tú crees que te sientes bien, You think you feel well, pero te estás destruyendo a ti mismo. but you're destroying yourself. Es una vida de mentira. It's a life of lies. Y la palabra de Dios dice And the word of the Lord says que el padre de toda mentira es el diablo. that the father of all lies is the devil. Si una adicción te quita la vida, If an addiction takes your life away, no fue la voluntad de it Dios. was not the will of God. Eso fue causado It was caused by por el enemigo de nuestras almas. the enemy of our souls. Y la verdad es que es muy triste. And the reality is it's sad. Pero no era el tiempo de Dios, It was not the time of God. no era la voluntad de It Dios, was not the will of God. pero también vivimos bajo una ley, las leyes naturales. We also live under the natural laws. Que esto significa, What does that mean? si tomas algo, If you drink something, desde chiquitos nos decía nuestra mamá, no salgas caminando descalzo. what would our mother say when we were little? Don't leave the house barefoot. Está muy frío, te va a dar una gripe. It's too cold, you're going to catch a cold. Sales para afuera, te enfrías You go out, you get cold, y te da una gripe. and you get a cold. Y decimos, bueno, entonces, ¿dónde estaba Dios? And then you ask yourself, well, where was ¿Por God? qué no me previno de este resfriado? Why didn't He prevent this flu? No, la verdad es que tú te lo provocaste. No, the reality is that you provoked it. Porque Why? desobedeciste There was a y disobedience, violaste una ley natural. and you violated a natural law. Pasa lo mismo con las adicciones. It's the same thing with addictions. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Our Santo. body is the temple of the Holy Spirit. Tenemos que llenarlo de la presencia de Dios. We need to fill it with the presence of God. Pero cuando nos intoxicamos ese templo, But when we intoxicate that temple con alcohol, with alcohol, con adicciones, with addiction, y esto puede ir más allá, and con this can go beyond that, por pornografía, even with pornography, todo lo que esto conlleva all of that takes nos lleva a la muerte. takes us to death. La Biblia dice The Bible says, que con esto termino, I'm going to finish with this. que la paga del pecado es muerte. The wages of sin is death, Más la dádiva de Dios but the gift of God es vida eterna is eternal life en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Cuando dice la paga del pecado, When it says the wages of sin, eso quiere decir que cuando tú trabajas para recibir una paga. that means that when you go to work, you work for a wage. So, la muerte, So- básicamente lo que está diciendo es que tú trabajaste para recibir eso. Basically, it's saying that you worked in order to receive that payment. Cuando tú trabajas recibes un pago. When you work, you receive a payment, a wage. Cuando tú trabajas tan duro para intoxicar tu cuerpo, When you work hard to intoxicate your body, la paga de eso the wage, the payment for that es la muerte a is tu cuerpo. death to your body. Y si mueres sin Cristo, And if you die without Christ, y esto es lo más triste, and this is the saddest part, también es la muerte espiritual. it is also the spiritual death. Very good. Les anticipé a ellos I told them ahead of time que esto no era una predicación. that this was not a preaching. But that was good, man. That was really good. Okay, esta pregunta This question, se la voy a hacer a Manuel
I'm going to ask Manuel, pero no la va a poder responder ahorita. but he's not going to be able to answer it right now. Mejor si usted hizo esta pregunta, Better yet, if you ask this question, acérquese con él please come to him personalmente, personally, porque no le va a responder, no le va a poder responder en 3 minutos. because he will not be able to respond in 3 minutes. La pregunta es, The question is, ¿cómo se inicia un negocio? how do you start a business? You don't have to answer right now. No la tiene que contestar ahora. Yeah, make an appointment, please. Haga una cita con él y él se la responde. Okay, Okay. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? How are we doing with the time? Are we ¿Cuántos ya good? tienen hambre? How many of you are hungry? Solo Paola levantó la mano. Just Paola's raising her hand. Okay. Denos 10 minutos más. Give us 10 more minutes A ver cuántas preguntas podemos to contestar. see how many other questions we can answer. I'm sorry. Okay. ¿A cuánto les gustaría que continuáramos esto el próximo domingo? How many of you guys would like for this to continue next Sunday? I think we're going to have to do it. Creo que lo tendremos que hacer. Porque hay muchas preguntas que contestar. Because there's many questions to answer. I'm enjoying it myself. Yo mismo lo estoy disfrutando. Okay, te la voy a hacer a ti, mi amor. I'm going to ask the First Lady. Y aquí muy concreta la pregunta. This question is very concrete. Para una relación conforme al corazón de Dios, For a relationship according to the heart of God, ¿cuáles serían los 3 pasos importantes what would be the 3 important steps para una relación conforme al corazón de Dios? Una relación conforme al corazón de Dios es cuando conocemos qué es lo que Dios dice de nosotros. Número 1, qué es lo que Dios piensa de mí. Número 2, y número 3, lo que dice su palabra. That's it. 3, lo que Dios dice de mí, lo que Dios estableció de mí. Oh, ¿quién va a traducir? Him? Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I got caught up in the questions. In relationship with God according to his heart is when we know exactly how God thinks about us. There is no doubt that he loves me. There is no doubt that he is with me. Number 1. Number 2 is because I know what the Bible says. And I'm taking that like this is what he said about me, and this is it. And number 3, when we know who we are. Like there is no doubt that God loves me. There is no doubt in mi debilidad or in whatever I do, you know, he's going to love me. Even if I pray 10 hours, he's going to hear me. But if I pray 10 minutes, he's going to hear me. If I fast 40 days, he's going to love me. But if I fast no days, he's going to still love me. So according to his heart is when we know what he wrote about us in the Bible. Beautiful. ¿Entendieron eso? Did you guys get that? Do you understand it? Very good. Muy hermoso, muy bien. Esta penúltima pregunta para Henry. There's one question before last for Henry. ¿Cómo puedo confiar en Dios How can I trust in God cuando la vida sigue decepcionándome? when life itself continues to let me down? Ok, ahora, eso va conectado con esta otra pregunta Now that goes hand in hand with this other que question alguien hizo acá. that someone else asked. Es la misma respuesta. It is the same answer. ¿Cómo seguir en mi fe con Dios How can I continue my faith with God si Dios aún no ha sanado a mi familia que está enferma? if God hasn't healed my family who's sick yet? Es la misma respuesta. Same answer. Wow. Sí, son preguntas muy buenas. Creí que iban a preguntar algo como cuántos apóstoles I había. thought you were going to ask how many apostles there were. No, pues fíjense que la verdad es de que son preguntas muy sinceras que en muchas ocasiones These are very sincere questions that in many occasions, como cristianos nos hacemos. as Christians, we ask ourselves. Y una de las cosas, confiar en Dios relativamente es fácil cuando todas las cosas se dan positivamente. Trusting in God, it's relatively easy when all things are easy. El desafío empieza a seguir confiando en Dios cuando
oramos y no escuchamos y no tenemos respuesta. The challenge comes when we are pray to God and we don't see an answer. Cuando tocamos una puerta y no se abre. When we knock on a door and it doesn't open. Y cuando pasamos por esa circunstancia, And when we go through those circumstances, nuestra fe empieza a menguar. our faith begins to weaken. Ahora, lo interesante en esto The interesting thing in this, es de que en ningún momento nosotros nos debemos de sentir mal. and that is in no moment should we feel bad about it. Incluso en el libro de Job, capítulo 30, As a matter of fact, in the book of Job, chapter 30, Job le hace esa pregunta al Señor, te clamo y no me respondes. even Job asked that question to God. I cry out to you and I don't hear an answer. David en muchos de sus salmos dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Even David, in many of his psalms, he cried out, until when, Lord? Incluso nuestro Señor Jesucristo Even Jesus, en la cruz del Calvario in the cross of Calvary, dijo, Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lord, why have you abandoned me? Es un momento donde la fe de como cristianos It's a moment where the faith as Christians es realmente probada. is truly tested. Pero aquí quiero apoyarme a lo que al principio dijo Luis. And in this part, I want to piggyback on what Luis said at the beginning. Juan capítulo 16:33 dice, en este mundo van a tener aflicciones. John 16 says, in this world you will have afflictions. Pero también ahí Jesucristo dice, pero tranquilos, But in the same passage, Jesus says, but be in peace, porque yo he vencido al mundo. because I have conquered or overcome the world. Ahora, lo que tenemos que ser bien conscientes What we need to be conscious of que en este mundo, en is esta vida in humana, this world, in this human life, siempre van a haber esos desafíos. we're always going to have those challenges. Y posiblemente, And there's a possibility. y esto no es para que nadie se suicide en masa, And this is not for you to go and commit suicide. pero muchas veces hay oraciones que no van a ser contestadas de este lado de la eternidad, There are some prayers that are not going to be answered on this side of eternity. y no porque uno no tuvo esa fe para orar, And it's not because you didn't have that faith to believe, no porque uno no no ha hallado esa gracia delante de Dios, or that because you don't have that grace or favor before God, sino porque hay muchas cosas que humanamente no las vamos a poder entender, y es de una persona neófita pensar o tratar de darle una explicación a algo que va mucho más del pensamiento y del propósito de Dios. where we're not going to truly be able to understand it, and it is a mentality of a beginner trying to give an explanation to things that we truly don't understand. Pero lo que sí yo puedo decir, But what I am able to say que Dios es soberano is that God is sovereign, y que Él todo tiene en control. and He has control of all Y que tal things. vez en este momento And maybe in this moment, tú no estás recibiendo contestación a esa oración, you are not receiving answer to those questions, pero como cristianos y como hijos de Dios, but as sons of God, es seguir confiando is continue to trust aun cuando las cosas no han sucedido. even when things have not come to pass. Y ya para finalizar, And I'm going to finish with this. yo conscientemente Consciously, a la persona que hizo esa pregunta, to the person that asked that question, no te desanimes, don't be discouraged. sigue confiando en Dios, Keep trusting God, porque Él te dará la victoria. because He will give you the Amén. victory. Gracias. Amen. All right, I'm going to ask the last question, Voy a hacer acá la última pregunta because now I am hungry. porque ahora yo tengo hambre. All right, this is for Jen. Esta es para Jen. ¿Cómo establezco límites saludables sin sentirme culpable? How do I establish sound limits without feeling guilty about it? El pastor Omar habló acerca de la necesidad de, Pastor Omar spoke about the need of. but the question now is, Now, ahora la pregunta es, how do I do it?
¿Cómo es que lo hago? Go ahead. So boundaries, they're a way of stewarding your time. Los límites es una manera de administrar tu tiempo. So Jesus, Así es de que Jesús, he was a perfect example él fue un ejemplo perfecto of how to set boundaries. de cómo establecer esos límites. And I think at times we think saying no is bad, Y en ocasiones nosotros creemos que el decir no es una cosa mala. but in Matthew 5:37, Pero en Mateo 5:37 it says, "Let your yes be yes and your no be no." dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. And that's realizing Y eso es darse cuenta what your capacity is, de cuál es tu capacidad, your energy, tu energía and your needs. y también tus necesidades. God Dios calls us nos llama, to care for our minds, nos llama para que cuidemos nuestra mente, our bodies, nuestro cuerpo, our emotions, nuestras emociones and our relationships. y también nuestras relaciones. So boundaries can actually strengthen Así es de que las limitaciones muchas veces pueden fortalecer our relationships nuestras relaciones, because they create clarity, porque crean claridad, respect, respeto and safety. y también seguridad. Yeah, that's all I have to say. Beautiful. Amén. Un aplauso a todos los Let's give panelistas. everyone a round of applause.